Estamos ya en comunicación con la presidenta del Congreso de la República, la doctora Mirta Vázquez, que ha tenido la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo para conversar de este y otros temas. Doctora Mirta Vázquez, qué gusto saludarla, muy buenos días, muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Muy buenos días, Glatzer, como siempre, muchas gracias por la entrevista. Cuando hemos conversado en algunas otras oportunidades, yo le he preguntado sobre este tema, usted ha respondido con cautela lo siguiente. Ha dicho, puede que a algunos parlamentarios se les pase por la cabeza este tipo de movidas que podrían ser desestabilizadoras. Pero usted ha apelado también a la responsabilidad y al compromiso de sus colegas que no cree que lleguen a ese extremo. Pero sin embargo, ya Rocío Silva Santisté, más de una oportunidad, y quienes más o menos seguimos la política, porque es lo que diariamente nos compete, pues vemos elementos mucho más firmes que apuntan en esa dirección. Ahora se ha dicho que hay una moción de censura que anda circulando, ya no solo para sacarla a usted y a su mesa directiva del Congreso, sino incorporar al presidente Sagasti y con eso en realidad habilitar el espacio para que ellos sean los que tomen el poder. ¿Y quiénes son ellos? Los que el año pasado, en noviembre, hicieron un proceso de vacancia con el que usted abiertamente discrepó porque consideraba de que no era lo que la Constitución claramente establece. Hoy día siente que sigue siendo un acto aislado de algunos parlamentarios o que va cobrando forma y habría que prestarle un poquito más de atención. Sí, bueno, Glatzer, creo que es bien importante decir que desde que esta mesa directiva asumió, hemos tenido claramente a una serie de grupos políticos resistentes a al manejo, digamos, de la mesa directiva de parte de mi persona, de los otros vicepresidentes. Sin embargo, también hay que decir y evidenciar que estos últimos días esos grupos que siguen siendo minoritarios, estimo yo, han arreciado mucho estos ataques y en este momento están con acciones mucho más decididas y deliberadas como para plantear una censura a la mesa directiva. Ahora, fíjense, hay creo que tres hipótesis que podemos ensayar al respecto. ¿Por qué ahora mismo están con esta actitud mucho más agresiva? Yo estimo que una tiene que ser el tema de una respuesta revanchista a lo que sucedió en noviembre, que ahora se ve alimentada, digamos, con estos sucesos que han aparecido respecto a las responsabilidades de Martín Vizcarra en el caso de Vacunagate, ¿no? Entonces eso les ha dado argumentos como para presentarse o tratar de visibilizarse como quienes tomaron una decisión correcta y en realidad esto no es así. En realidad este tema de Vacunagate y el tema de cómo ha estado implicado el presidente Vizcarra, lo que está reafirmando es que, claro, teníamos a una persona que estaba comprometida con actos de corrupción, seguro con los que habíamos visto antes y estos que aparecen ahora, pero eso no da para legitimar una decisión como la que se tuvo en noviembre, que generó consecuencias muy graves para el país, ¿no? Entonces ahí creo que hay un interés de reivindicar y tratar de evadir una responsabilidad que estaba claramente planteada sobre los sucesos de noviembre. La otra ¿Esto quiere hipótesis decir entonces, presidenta del Congreso, que usted se ratifica en la decisión que usted tomó en ese momento de expresar clara y abiertamente su disconformidad o rechazo a lo que sucedió en ese momento? Y eso sería uno de los motivos por pero los por cuales supuesto, ahora están tratando de ir contra usted. sí, por supuesto, porque nosotros, y lo puede revisar cualquier persona, yo creo que los 130 congresistas en aquella oportunidad, todos estábamos de acuerdo en que estábamos frente a un presidente que tenía serios indicios de corrupción. Nadie defendió a Vizcarra, lo que defendimos, algunos pocos, fue una institucionalidad y una estabilidad de cara a un momento de crisis que vivía el país y que realmente nosotros, y seguimos defendiendo, creo, por eso es que ahora nosotros abogamos fuertemente por la estabilidad, porque la gobernabilidad es un requisito fundamental en estos momentos para poder manejar una situación tan grave como la que atraviesa el país. Entonces, yo creo que ahí ese es un tema que
hay que visibilizar también y creo que no nos tenemos por qué quedar en esa discusión que es, en la discusión que se está planteando, es el debate lamentable que tenemos en estos últimos días en el Congreso, quién tomó una mejor decisión, quién es peor que el otro, y en realidad eso no es el motivo no debería ser el motivo de debates en el Congreso. En el Congreso debiéramos estar discutiendo este acto grave que nos evidencia una estructura en el país que está altamente filtrada por la corrupción y, por supuesto, establecer responsabilidades desde Martín Vizcarra hasta el último funcionario que se haya aprovechado de su cargo, ¿no? Eso es una cosa. Lo otro es que también está la hipótesis de que esta arremetida cada vez más fuerte contra la mesa directiva tiene que ver con nuestra acción decidida de lucha anticorrupción. Imagínense, nosotros hemos destrabado después de 30 meses casos tan emblemáticos como el caso de los hermanitos Inostroza y los ex-CNM. Y si uno se pone a pensar quiénes eran los socios y qué vínculos tenían estos ex magistrados digamos, del CNM, uno se encuentra pues que ahí puede encontrar los vínculos sobre todo con los dueños de un partido político y que es justamente el que nos está atacando de manera permanente. Entonces, esto puede ser una respuesta a nuestra acción anticorrupción, puede ser, ¿no? Y lo tercero creo que tiene que ver con el tema del ambiente político, ¿no? Estamos en un ambiente político donde varios actores necesitan recolocarse. Hay varios grupos políticos y parlamentarios mismos que están en campaña en este momento y no hay mejor cosa, como lo analizábamos hace unos días con varios voceros, no hay mejor propaganda política que el escándalo que puedas hacer en medio del Parlamento, ¿no? Como para reivindicar que estás haciendo algo o de alguna manera por tratar de justificar un accionar que te sirva como base de campaña, ¿no? Entonces, todos esos factores se están entrelazando en este momento y por eso es que cada vez la arremetida es más fuerte, pero yo tengo que decir que también hemos conversado estos últimos días con muchos voceros y se reafirman en su actitud democrática y además una actitud responsable que rechaza justamente este intento de desestabilización en la mesa directiva cuando además no hay el menor fundamento, Gladsen. No hay el menor fundamento porque incluso nosotros en producción legislativa podemos demostrar que hemos hecho mucho más que en el periodo pasado, ¿no? No, yo creo que hay, pero hay, doctora Mirta Vázquez, tal vez una cuarta alternativa. Usted ha dicho un ambiente revanchismo, la lucha anticorrupción que ustedes han emprendido y el ambiente político para tratar de hacerse notar en medio de una campaña. Pero hay una cuarta alternativa, que nos la ponen en el colegio siempre, que son todas las anteriores. O sea, aquí al parecer son todas esas juntas y el asunto se hace más grave, porque los que están buscando desestabilizar a la mesa directiva pueden estar en la 1, en la 2 o en la 3, pero al final tienen el mismo objetivo. La pregunta que le quiero hacer es porque ahora han sumado al presidente Sagasti también, ya lo han incorporado, porque en esta moción que supuestamente está circulando, lo que se dice es que este gobierno es un desastre y por lo tanto el señor Sagasti también se tiene que ir. ¿Qué cosa es lo que ustedes van a hacer junto con, por supuesto, públicamente expresar este punto de vista que usted nos acaba de hacer notar? Porque si le creemos a las bancadas, podemos terminar cayendo en la ingenuidad de aquella en la que lamentablemente se le hizo creer, por ejemplo, al inicio a Rocío Silva Santistán que iba a ser presidente del Congreso y después la sacaron y vimos cómo. O al propio señor Vizcarra, con todo lo que se ha conocido ahora, le aseguraron que le iban a no vacar y terminaron vacando. Al señor Pedro Cateriano que le dijeron que le iban a dar voto de confianza y no se lo dieron. Es decir, lamentablemente la palabra de muchos de sus colegas está tan desacreditada que la verdad la ciudadanía no le cree mucho. ¿Usted le sigue creyendo o, digamos, hace esa afirmación en un tono más bien de que ojalá no lo haga, pero que cada vez está más en la idea de que sí son capaces de hacerlo? No, Gladser, yo tengo que decir con sinceridad
Nosotros hemos estado conversando mucho estos últimos días con varios voceros que creemos que hay varias bancadas que sí tienen un sentido alto de responsabilidad sobre este tema, que ven un riesgo y sin embargo sí es bien importante, yo creo que sumar a esto otro tipo de esfuerzos conjuntos, ¿no? Creo que en este momento la mejor forma de neutralizar a quienes quieren llevarnos al debate de la vacancia, del tema de la censura o decir pues que todo es un desastre, es plantearles realmente que los roles que desde el Congreso sí tenemos que cumplir, ¿no? Por ejemplo, en este momento hay que cumplir con un rol de control, fiscalización, hay que aumentar nuestra producción legislativa respecto a temas que tienen que ver con la pandemia, que es una cosa que a nosotros nos debe concentrar, ¿no? En este momento tenemos nosotros que la mayoría de parlamentarios demostrar que podemos hacer un trabajo responsable y si tenemos, bien es cierto, a veces tenemos muchas críticas contra el Ejecutivo, pero la idea es que proponemos. No es solo criticar, sino proponer. Hay que concentrarnos que lo de la vacancia, lo de la censura, siendo un tema que no hay que descuidar políticamente, porque en verdad el Congreso muchas veces nos ha sorprendido, algunos grupos parlamentarios nos sorprenden con esto, pero creo que no tienen que concentrar nuestra atención. Nuestra atención tiene que estar en las funciones que el Parlamento tiene que cumplir. Ahí es donde tenemos que buscar alianzas y caminar juntos con grupos políticos que dicen ser responsables, ¿no? Ahora, sin lugar a duda, eso debería ser así y ojalá sea así, pero también y usted está en una condición distinta, por supuesto, a la nuestra, y que nosotros observamos y no somos parte de quienes están en medio de ese tipo de disputas o situaciones en el Congreso, que tenemos como elementos para no creerle a los parlamentarios. Y cada vez tienen más poder. Mire lo que ha pasado con la comisión que han creado para investigar este escandaloso caso de las vacunas que se aplicaron de manera clandestina. Lograron excluir al Partido Morado y a quienes votaron en contra de la vacancia en noviembre del año pasado. ¿Y cuál es el argumento? Que están tan cercanos a los hechos que no tienen capacidad de, por cierto, tener un punto de vista independiente. Y sencillamente lo sacaron. Y hoy día ellos tienen la sartén por el mango y ojalá hagan las cosas como corresponde, porque tanto usted como lo he expresado, como nosotros creemos, de que aquí hay elementos sustantivos para sancionar a quienes estuvieron involucrados en esto. Pero mire usted cómo van ellos tomando el control. Ahora se envalentonan más y ya quieren sacarla a usted. Ya se envalentonan más y ya quieren sacar al presidente de la República. Y daría la impresión, porque las, por lo menos voces que se exponen en los medios, usted dice, yo he conversado con algunos voceros, pero claro, ustedes internamente, pero los que salen a los medios dicen o dan señales más bien en el sentido más grave de lo que puede significar una arremetida de esta naturaleza. Sí, hay dos cosas ahí, Gladys, respecto a tu pregunta en relación a la conformación de la comisión. Efectivamente, mira, yo estoy en una posición compleja, digamos, soy la presidenta del Congreso y uno de los principios fundamentales es respetar la decisión de la mayoría de miembros de la Junta de Portavoces, quien fue en este caso que eligió a la comisión. Ahí en realidad yo siento y lo planteé en algún momento que debimos cuidar algunos criterios que están establecidos en el reglamento, que era criterio para conformar una comisión investigadora, hay que respetar, dice el reglamento, criterios de proporcionalidad y pluralidad. Y en realidad, sí, pues eso se pasó por encima. En mi condición de presidenta, lo que yo podría hacer es llamar, y yo he llamado a eso, a que se reevalúe este tema. De hecho, sé que los partidos afectados han recurrido a la Comisión de Constitución, han interpuesto una acción para que esto se reevalúe. Yo diría, hay que mirarlo porque en verdad yo creo que un reto en este momento del Parlamento es evitar tener cualquier hecho que genere suspicacia en la población y más desconfianza. Ya tenemos 74% de desconfianza de la gente en el Congreso. Entonces, yo siempre estoy llamando a los colegas a que hagamos nuestras acciones eliminando cualquier resquicio que pueda generar una
no solamente mala interpretación, sino ahonde esa desconfianza que tiene la población en nosotros. Entonces, hay que estar detrás. En este momento estamos nosotros tratando de hacer incidencia para que todos los cuestionamientos que se están presentando sobre esa comisión, de alguna manera, se vean contestados, salvados, llamando a los parlamentarios a que tomen en cuenta lo que la población dice, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay un trabajo bien complejo, bien difícil. Mi posición como presidenta del Congreso, y creo que para eso asumir la representación, es que en este momento, a pesar de todas las diferencias, los cuestionamientos, yo acepto además todas esas desconfianzas que pueden surgir de la población, pero mi rol como presidenta en este momento es buscar mecanismos para que eso trate de superarse, llamar a los colegas a que en este momento actuemos con absoluta sensatez, hacer los esfuerzos suficientes. En este momento no podemos sumar más crisis, una crisis política en medio de esta crisis enorme que tenemos de carácter sanitario, económico, hasta moral, ¿no? Ahora, pero no es solamente, señor presidente del Congreso, un asunto de generar confianza, que es importantísimo y haría bien el Congreso en caminar en esa dirección, sino es que hacerlo mal, digo, la comisión, conformarla mal y trabajar no debidamente, puede terminar favoreciendo a Vizcarra, a Macetti, a Astete o a cualquier otro que pase por ahí, porque después van a argumentar que se vulneró los procedimientos, el debido proceso, y al final pueden terminar siendo librados y el tiro puede salir por la culata. Usted lo sabe perfectamente como abogada, además que es. Sí, efectivamente, Glatzer, por eso es que me preocupa tanto, y como mesa directiva nosotros estaremos haciendo llamados constantes y vigilando un poco cómo funciona la comisión, seguro tratando de hacer algunas sugerencias, porque si nosotros dejamos, digamos, de respetar principios fundamentales, generamos situaciones que puedan poner en riesgo la investigación, efectivamente podemos favorecer a estos funcionarios que han cometido hechos que en este momento lesionan de manera grave no solamente la moral del país, sino que evidencian un accionar incluso delictivo al que se puede llegar habiendo asumido esos cargos. Entonces no tenemos que generar ninguna fisura, digamos, por la que demos argumento a estas personas para que puedan huir de la responsabilidad que seguro les corresponde, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas personas en nuestro país se han salvado siendo corruptas o habiendo actuado mal por ese tipo de cosas? Cuidado con eso porque al final pueden terminar haciendo lo contrario a lo que dicen que están haciendo. La inhabilitación es un resultado que puede, digamos, preverse si es que hay una acusación constitucional, una infracción a la Constitución, en fin. Doctora Mirta Vázquez, ¿cuáles son, digamos, los tiempos que puede durar esto? Y en el caso del expresidente Vizcarra, que es candidato al Congreso de la República, ¿qué tan aplicable puede ser a su candidatura? O él, en el caso de que termine siendo electo, si es que lo inhabilitan, lo que no podría es asumir, pero no podrían sacarlo de la competencia. ¿Cómo aplicaría esto? ¿Cuáles son los tiempos? Porque, claro, en algunos casos me parece, como estos, en el Congreso va a circular rapidísimo todo, porque hay voluntades en todos los sectores que quieren avanzar. Ojalá lo hubiera habido así con los cuellos blancos, con Alarcón y otros, pero en fin, está bien. En este caso, como corresponde, tiene que hacerlo rápido. Pero ¿cuándo vamos a tener ya, cree usted, más o menos, un resultado a todo este procedimiento? Mira, Glatzer, hay un procedimiento reglamentario en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que tiene tiempos, pero el otro día estábamos viendo si es que se cumplen los plazos de la manera más estricta, si es que hay voluntad política como para que todo esto se realice de la manera más célere, pero además respetando los principios del debido proceso para no vulnerarlos. Entonces estimamos que, digamos, si se hace eso de la manera más óptima posible, podríamos tener un resultado en 3 meses, lo cual nos plantea la posibilidad de que incluso podamos llegar, digamos, a una digamos, una resolución definitiva, a lo mejor no antes de las elecciones, pero sí
después de estas, antes de que asuman los nuevos funcionarios, y creo que ahí lo que se podría impedir es que justamente se asuman como congresistas personajes como Martín Vizcarra, si es que se encuentra la responsabilidad, si es que en el curso de la investigación se determina todo esto, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que eso es ajustando los plazos de la manera más diligente posible, ¿no? Es decir, si se hace antes de ese plazo que usted entiende, no solo razonable, sino que son los plazos céleres en el marco de lo que establece el reglamento, porque uno no puede decir en 5 días ya lo sacamos, porque a mí me parece que así tiene que ser, ¿no? O sea, hay procedimientos que hay que respetar. Estamos hablando de 3 meses, eso es mayo, o sea, después de las elecciones, y claro, en el caso de Vizcarra, como usted dice, si se lo llegara a inhabilitar, lo que no podría es salir de contienda, porque ese sería después de las elecciones, y en segundo lugar, si es que es elegido, lo que no podría es asumir, ¿no es cierto? Ese sería en el caso de él. En el caso de la señora Massetti y en el caso de la señora Astete, lo que no podrían es trabajar en la función pública. Eso quiere decir no solo que no podrían ser ministras otra vez en algún momento, sino que la señora Massetti y la señora Astete tendrían que dejar de participar del Estado, porque ambas son funcionarias. Así es. Creo que ahí, bueno, los plazos un poco los tomamos de manera más tranquila porque, claro, en 3, 4 meses, yo creo que también en este tiempo, dada la situación, no creo que ellas puedan o se animen, digamos, a asumir algún cargo público, ¿no? Entonces ahí lo que esperaríamos es que con un proceso, con un debido proceso, en los tiempos más adecuados y céleres posibles, se podría determinar una sanción y efectivamente para adelante ellas no podrían asumir una función pública, que es lo menos que creo que se debe aplicar a estos funcionarios. Yo creo que esta es la sanción menor. Aparte de eso, yo creo que las responsabilidades penales también se deberían establecer de la manera más rápida posible, ¿no? No, 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 y eso penal, eso va a tener una consecuencia, yo también creo, ojalá ejemplar en este caso. Pero ojo que la doctora Massetti y la señora Stete son funcionarias, ¿ah? Lo que pasa es que no son funcionarias al máximo nivel. Recuerde usted que la señora Massetti era médica directora de un establecimiento sanitario y la señora Stete es una embajadora de carrera. O sea, si las inhabilitan, Uh-huh. no es que en adelante no puedan ocupar, inmediatamente tendrían que dejar esos cargos y tendría que dedicarse a cualquier otra cosa menos a tratar con el Estado. Sí, claro, y además en esos cargos en este momento tengo entendido que están suspendidas, ¿no? Entonces Sí, suspendido, ahí pero nos da un temporal, ¿no? margen de tiempo también sí, para que podamos resolver de manera definitiva y a una sanción que no permita para adelante asumir más estos cargos públicos, ¿no? Usted hablaba, y con razón hace un rato, señora Presidenta del Congreso, sobre el caso este que se ha conocido como el vacunagate o el caso de las vacunas clandestinas o las vacunas VIP, ¿no? Y usted ha dicho una estructura, ha hablado de una estructura. Y claro, hay dos miradas al tema. Una asociación espontánea de gente privilegiada que se puso la vacuna aprovechándose de que la tenía cerca, y la otra es que todo esto fue organizado para que así, y Gustavo Gurriti lo ha escrito muy bien en un artículo que ha difundido el fin de semana, que esto fue todo pensado. Es decir, vamos a llegar a las instancias que van a decidir. Vamos donde el presidente, vamos la ministra de Salud, vamos a la canciller, vamos con toda la línea de negociadores, vamos con los laboratorios que van a certificar si la tercera fase es correcta. Vayamos a los rectores de las universidades para que las universidades no pongan ningún cuestionamiento a que esta vacuna es la mejor y está bien que se haya contratado. Vamos a poner a la jefe de Digemit, vamos a ponerla a la jefa que va a distribuir y va a aplicar las vacunas. Es decir, y vamos a ponerla a los lobistas que después, de pronto, inician toda una cadena de venta hacia los privados de esta vacuna también. Es decir, alguien tuvo que pensar esa estructura, eso no ha sido espontáneo, no ha sido el señor Mala que se le ocurrió, mira, porque es mi amigo. ¿Usted cree en esa versión que fue así de estructurado? Es una hipótesis que creo que no la debemos descartar, porque si uno mira cuidadosamente, que es lo que Gustavo Gorriti ha hecho un poco, mirar quiénes han sido los beneficiarios de esta vacuna VIP, digamos, no es que sean personas escogidas al azar, ¿no? Todos ellos ocupan un cargo estratégico. A mí me impresiona mucho ver incluso
que hay gente efectivamente, como él relata, que asumen cargos de decisión, otros que son funcionarios públicos que van a dar autorizaciones, otros son miembros de la academia que están involucrados en la investigación, pero también esta vinculación que hay con la parte comercial, ¿no? Los grandes laboratorios en el Perú que contratan con el Estado, o el tema también de que hay personajes a los cuales miran como estratégicos porque les pueden financiar más adelante algo, ¿no? Entonces, a mí sí me parece bien interesante visibilizar este tema porque creo que nos da una pista bien importante y es una hipótesis que de ninguna manera se debe descartar. Y en esa situación estaríamos hablando justamente de que esto ha sido un plan preestablecido, incluso podríamos hablar incluso de una estrategia casi, digamos, como la merita una organización criminal, ¿no? Entonces, sí me parece que este asunto puede llevarnos a descubrir redes todavía mucho más grandes y planes mucho mayores que los que estamos planteando, que es una vacunación privilegiada, que creo que trasciende a eso, ¿no? Sí, de acuerdo, porque además, como bien dice este artículo que he mencionado, habla de toda una estructura, una política estructurada para justamente llegar a quienes tenían capacidad de direccionar a que el Estado finalmente pueda comprarle a Sinopharm. Pero el asunto está que eso puede tener consecuencias contractuales, porque finalmente Sinopharm con todo esto puede retraerse o el Estado peruano puede decir en esos términos no sigo conversando contigo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que la gente se queda sin vacuna. ¿Cuál es su reflexión sobre eso? Estamos realmente en un lío, a mí me parece serio, y en un ratito voy a ponerle lo que ha dicho el presidente de Sinopharm sobre la tercera dosis de la vacuna, que abre otra dimensión que es grave, más grave aún, hace más grave lo que hemos visto. Pero sobre esto, el Estado peruano, si logra determinar de que aquí Sinopharm trató de comprar a los funcionarios para favorecerse, ¿ese contrato es válido o no es válido? Fíjate, Glatzer, ahí yo creo que hay que ser muy cuidadosos efectivamente. En este momento necesitamos establecer primero responsabilidades sobre los funcionarios de Estado para determinar en realidad quién estableció esta, digamos, dinámica que se produjo para que hayan lotes de vacunas extras, primero, y segundo, para que se haga la distribución de estas vacunas VIP y por qué a estas personas se les proporcionaron las vacunas. Creo que hay que ir sobre este tema de manera fundamental. Sí me parece importante que vayamos siendo cuidadosos con el tema de los contratos, porque ahí me da la impresión de que en este momento nosotros lo que tenemos que procurar como Estado es que se cumplan las condiciones con las que se han pactado con las empresas y que se asegure en primer término que las vacunas van a llegar, digamos, a nuestro país. Eso es lo importante también, porque ya una cosa peor que nos podría suceder en este momento es que se rompa esta cadena de provisión de vacunas, ¿no? Entonces yo creo que tenemos todo el derecho de investigar y que hay que llegar a lo más profundo de esta situación, pero también como Estado tenemos que asegurar que los contratos se cumplen y que el Perú tiene en los próximos meses asegurado que todas estos laboratorios que ofrecieron vendernos pues cumplen en darnos la provisión necesaria para poder atender esta pandemia, ¿no? Es un asunto O como muy se delicado dice, que creo que hay que pensarlo. o como se dice, de tu debilidad tu virtud, porque eso nos podría colocar frente a Sinopharm de mejor manera también para en el caso de que se revisen los contratos, tener una mejor posición. Es decir, aquí hay un elemento que podría ayudarnos a nosotros también para decir que las cosas sean de otra manera. Pero quisiera, para ir terminando, si puedo leerle, Lincoln, si me puedes poner, por favor, lo que ha dicho el presidente de Sinopharm sobre la famosa tercera dosis de la vacuna de Sinopharm, que este es un dato que algunos lo vieron de manera como anecdótica, ¿no? Miren, qué sinvergüenzas, encima de ponerse dos, se ponen tres para recontra asegurarse de que les pueda la vacuna hacer efecto. Pero este tiene otro sentido a propósito de esta declaración que ha recogido Patricio Bando en un artículo que ha publicado hace algunos días y que cita
el artículo de Gustavo Ortiz. Dice, a inicio de este año el presidente Liu Jin-sen anunció, el presidente Sinopharm, ya estaban recibiendo pedidos de docenas de países. No obstante, el tema no se limita a la producción y distribución de estas 2 dosis, pues sería necesario en el futuro una tercera dosis para mantener la inmunidad a largo plazo. Según nuestra experiencia, la mayoría de las vacunas inactivas necesitan una tercera inyección como refuerzo, explicó el vicepresidente Zhang Yuntao, del presidente Sinopharm. El laboratorio también está analizando la cobertura de protección de jóvenes y niños, así que hay vacuna para rato y para largo, decía este artículo. Declaraciones del presidente y vicepresidente de Sinopharm. Si me lo puedes ahora sacar, por favor, para conversar con la presidenta del Congreso. ¿Eso qué cosa querría decir? Que estaban vendiendo las vacunas sabiendo o por lo menos pensando de que vamos a necesitar una tercera, es decir, que los estados que hacen contrato con Sinopharm compren más para tener la garantía de que la vacuna va a sostenerse en el tiempo. Pero además que va a ser necesario los niños y los jóvenes para que se compre más para los niños y los jóvenes también. Esto sí pondría el caso en una dimensión distinta, porque el propósito no sería solo hacerse el contrato, sino a mitad de camino decirte, ah, no, mira, necesitas 3, ya no 2, sino 3. Y una cosa que ahí hay que cuestionar fuertemente es que es esta situación de falta de transparencia, ¿no? Porque quienes estaban en la negociación, digamos, con digamos, con este laboratorio, si tenían ya esta información de que la vacuna implicaría que además de las 2 dosis tendríamos que comprar un refuerzo o que es necesario para niños, para jóvenes, etcétera, tendrían que haberlo explicado. Estamos haciendo el contrato bajo estas condiciones. Es posible que más adelante tengamos que adquirir más vacunas por esto que nos están diciendo. Entonces, todo eso yo creo que era fundamental que se transparente y que fueron cosas que no nos la dijeron y más bien quienes tenían la información dijeron, ah, bueno, como han dicho que para que tenga una duración de largo plazo se necesita 3 dosis, pues me la aplico yo. Ni siquiera nos lo informaron, pero ellos ya tomaron la decisión de autoprotegerse, ¿no? Me parece eso no solamente una falta absolutamente en el marco de la ética, de la moral, sino que esto puede tener consecuencias justamente de tipo penal, ¿no? Porque están en realidad escondiéndose datos respecto a un contrato, se está no transparentando información, lo cual nos puede incluso llevar a una situación en la que nosotros estamos viendo una decisión con no con los elementos adecuados, ¿no? Ahí nos puede inducir incluso a error. Sí, pues no, y ese error son millones de dólares, pero también, digamos, una población que cree que ya está de alguna manera inmunizada, pero que en realidad le falta una tercera dosis para que esto pueda sostenerse en el tiempo. Es decir, es finalmente, para decirlo en términos más coloquiales, como una tremenda estafa a la gente también, porque la gente cree que está protegida y no está del todo protegida, porque así es como elaboraron estas personas. Termino preguntándole porque el señor Marco Falconi, que fue candidato a la Junta Nacional de Justicia, ha presentado una denuncia constitucional contra el presidente Sagasti y la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Violeta Bermúdez, ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por estos temas que estamos conversando ahora. Entonces, ya hay corriendo ahí también formalmente, en principio, digamos, una vía que podría sacar a 2 altos funcionarios del gobierno. Mire usted cómo se van coincidiendo las cosas. Sí, es muy preocupante. Yo creo que nuevamente yo reivindico la importancia de la investigación hasta, digamos, profundizar lo más que se pueda y establecer responsabilidades en cualquier funcionario, cualquiera, del gobierno anterior o de este gobierno. Pero creo que también tenemos que tomar en cuenta que estas situaciones no nos pueden llevar a un manejo político cuando se quiere conseguir otro tipo de objetivo, ¿no? Entonces hay que cuidar mucho eso, hay que ser muy escrupulosos en las investigaciones. Yo confío que ahora en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que hemos visto que tenemos ahora un presidente que ha tratado de cuidar de manera
adecuada, digamos que cada procedimiento se haga siguiendo los cánones establecidos en la ley, pero también con un principio de objetividad. Yo espero que siga así y que esta subcomisión pueda ser lo más objetiva posible para evitar mayores consecuencias en este estado. Ya no necesitamos situaciones que nos pongan en una peor crisis, sino que necesitamos decisiones y adoptar acciones objetivas, transparentes, lo más sensatas posible para responder a esta situación lamentable que vive el país, ¿no? ¿Sospecha que alguno de sus colegas se vacunó o no? Miren, nada está descartado. Yo creo que en este momento todos frente a la ciudadanía somos sospechosos. Yo comprendo este tipo de desconfianzas que hay de la población. Por eso es que yo insté y la mesa directiva pidió que los 130 parlamentarios presentáramos una declaración jurada descartando esta vacunación, porque me parece que es el mecanismo legal que tenemos ahora en este momento, una declaración jurada. Recordemos que la declaración jurada es un documento legal, es un documento que básicamente no se puede tomar a la ligera, que ahí se expresa digamos, una manifestación de voluntad que de no ser cierta después tiene consecuencias. Lamentablemente, hasta ahora solo tenemos la declaración de 102 congresistas, me parece. Yo animaría a que todos hagamos este procedimiento, más allá de esta decisión que se ha tomado, de que nos sometamos a una pericia, etcétera, que creo que si tenemos certeza que la pericia nos va a dar un resultado fiable, debiéramos someternos todos, por supuesto, pero si no hay esa seguridad, como parece que no la hay, en realidad creo que hay que insistir mucho en dar otro tipo de señales. La declaración jurada es importante y creo que todos los parlamentarios debiéramos ser lo más transparentes posibles en este momento, porque creo que las listas tarde o temprano van a salir y tarde o temprano se va a saber quién estuvo involucrado en esto, ¿no? Más vale que ahora seamos transparentes y honestos y digamos qué es lo que sucedió y si alguno está involucrado, ¿no? Exactamente, se va a saber, de todas maneras se va a saber, y claro, no hay que caer en el show ese de que se hacen un peritaje para dar cuenta que no se la pusieron. Miren ustedes el ejemplo cómo le salió al señor Vizcarra, que trató de hacerse una pruebita diciendo yo no tengo los anticuerpos, por lo tanto a mí me puse y no sirve para nada realmente. Pero en fin, No sé. doctora Mirta Vázquez, muchísimas gracias, como siempre, por su tiempo. Gracias por atendernos. Nosotros, por supuesto, claramente estamos aquí en la posibilidad de decir que lo que se está haciendo en el Congreso de la Mesa Directiva es lo correcto y que sería una barbaridad cualquier arremetida solamente como acto de venganza. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias por su tiempo. Muchas Ha sido la gracias. presidenta del Buenos Congreso, días. la doctora Mirta Vázquez, que ha conversado con nosotros esta mañana.